Muy buenas a todos, bienvenidos a otro café de la SEFIP. Hoy tenemos a un equipo bastante grande con nosotras, y en este café vamos a estamos haciendo una colaboración con AEIPI, con la Asociación de Intervención en la Primera Infancia, que nos van a hablar cuatro representantes de diferentes profesiones, nos van a hablar sobre lo que es trabajar en un equipo transdisciplinar, todo de cara a la presentación de la guía sobre transdisciplinaridad que va a salir en breves. Así que voy a dar paso a nuestras cuatro invitadas de hoy para que se presenten y empezaremos a hablar un poco de todo este tema que es muy interesante. Hola, pues yo soy Almudena, soy fisioterapeuta, miembro de la junta directiva de AIPI y también socia de SEFIP. Ahora mismo ejerzo de fisioterapeuta en el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la Fundación Montañés en Valencia y también soy la directora del equipo. Es un equipo que trabaja en enfoque centrado en la familia. Bueno, pues te sigo yo, Almudena. Yo soy Belén Royuela, soy maestra de pedagogía terapéutica y psicomotricista y actualmente estoy trabajando en Equipo Recrea, que está en Madrid y en Barcelona, y también soy profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Pues me presento, mi nombre es María Otero, soy logopeda y ahora mismo trabajo como terapeuta en la Fundación Nemo, también a través de las prácticas centradas en la familia y también trabajo en la Universidad de las Islas Baleares. Bueno, yo después soy Rosa, soy terapeuta ocupacional y actualmente soy la presidenta de AIPI y trabajo en Navapace, en Valencia, como profesional de referencia dentro de prácticas y como directora también del servicio. Bien, pues bienvenidas a las cuatro. Creo que este vídeo va a ser muy interesante porque creo que no habíamos juntado todavía a las cuatro disciplinas que son clave en la intervención que hacemos con los niños y sus familias. Así que vamos a empezar. ¿Me podéis explicar un poco entre todas cuál es el funcionamiento de un equipo transdisciplinar y qué diferencias hay con otros estilos de trabajo en equipo? Vale, bueno, yo lo primero que sí que quería un poco dejar claro, que entiendo que mis compañeras también, que estas reflexiones un poco que vamos a compartir a raíz de estas preguntas no son solo nuestra opinión, ¿no? Sino que, bueno, que está bastante reflexionado y pensado con el equipo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí que hemos querido un poco destacar que este enfoque trans, sobre todo un poco lo caracteriza el poder comprender y atender varias necesidades como que se dan como al mismo tiempo, ¿no? Y a la vez es lo que creemos que es lo que lo diferencia, ¿no? Entonces, por un lado, desde luego, es el empoderamiento de la familia a través de la alianza o el equipo, ¿no?, que se crea entre el profesional de referencia y esa familia. Otra parte sería ese abordaje, a lo mejor entre comillas, un poco más clásico en cuanto a tener en cuenta el desarrollo, desde luego, infantil, ¿no? Que para que sea verdaderamente, pues eso, integral y global, pues requerimos, ¿no?, de conocimientos de diversas disciplinas. Y luego otro pilar para nosotras, pues entiendo que es pues eso, el establecer un equipo realmente trans, donde pues esos conocimientos son compartidos y donde ese equipo, o sea, no solo forma, ¿no?, sino que nos sostiene también tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Yo creo que es una de las grandes diferencias con otro tipo de equipos, ¿no? Entonces, nosotras pensamos un poco que la gran diferencia es esa alianza con la familia, que realmente sea ese punto central, ¿no? Y desde luego el enfoque trans también nos lleva a llevar, o sea, a plantearnos con la familia objetivos trans, ¿no? Los objetivos funcionales realmente son igual de transdisciplinares, ¿no?, que nuestra labor ahí. Bueno, no me enrollo más, por poder complementar un poco entre todas.
Pues yo te cojo el testigo, Belén, vamos, segundo todo lo que dice, porque el gran distintivo es que la familia es pieza clave del equipo, igual que los profesionales, es el rol que adquieren y que les dejamos adquirir, que es absolutamente diferente al resto de funcionamientos más tradicionales, ¿no? Al multidisciplinar, al interdisciplinar, y también, por sumar, es el grado de interacción que tenemos todas las piezas implicadas en el equipo. O sea, requiere un equipo transdisciplinar, requiere de una interacción constante, continua entre los miembros del equipo, de un enriquecimiento, un compartir conocimiento y maneras de hacer, ¿no? Que hagan que se amplíe esa mirada y que realmente se dejen o reflejen que no hay que parcelar los servicios, que el desarrollo es toda una, que acompañamos trayectorias de funcionamiento y es el gran distintivo también de los otros modelos de funcionamiento, vaya. Mm. Sí, yo creo que es un poco como decía Almudena, es esa visión de una forma holística de lo que es el niño y su familia como un todo, no como compartimentos, sino el cómo tú como terapeuta, más allá de tu profesión de base, eres capaz de abordar esas necesidades con la familia, ¿no? Y cómo desde atrás el equipo sostiene, apoya y aporta. Bueno, yo la verdad es que no me queda mucho más que añadir, pero sí que creo, ¿no? que un gran valor, ¿no? que tiene también el equipo es la corresponsabilidad y la confianza que genera entre todos los miembros que formamos el equipo. Partimos de una presunción de competencias profesionales de cada uno de ellos. Valoramos las fortalezas, ¿no? Las habilidades y las oportunidades que nos generan, que cada uno de nosotros generamos y nos generan nuestro equipo. Es una retroalimentación constante que va alimentando y enriqueciendo de alguna manera los roles que cada uno vamos teniendo en el equipo, precisamente un poco por cerrar el círculo, ¿no? Precisamente para poder generar una respuesta global y holística al desarrollo transversal de todas las áreas que pasa con el niño. Nada es aislado ni parcelado, ¿no? Todo va en conexión. Entonces esa conexión también la requiere el equipo. Y Elena, por sumar a este apartado, también creo que es importante destacar que dentro de las prácticas recomendadas, el modelo transdisciplinar es el que ha demostrado ser el más eficaz y efectivo en la atención a la primera infancia, precisamente, ¿no? Y se reconoce esa figura del profesional de referencia que llamamos, ¿no? Como representante de todo el equipo o cara visible que va a estar con la familia codo con codo, aportando conocimiento, igual que la propia familia, y alentando pues, a la toma de decisiones compartidas en pro del funcionamiento del niño y de todo su sistema familiar. Y eso es importante porque al final tiene una evidencia detrás, claro, que lo soporta. Claro, al final, sí, es lo que dices. Si vamos a basar si vamos a hacer práctica basada en la evidencia, ya no viene solo en referencia a qué hacemos activamente, ¿no? con el niño de la familia, en el sentido de si vamos a hacer COPCA, vamos a hacer terapia bimanual o de este tipo de cosas o de intervenciones, pero también cómo se está estructurando todo esto detrás, cuál es realmente toda la estructura que llevamos, toda la organización detrás. Pues no, qué interesante, porque hay muchas veces que no nos damos cuenta y por mucho que pensemos trabajamos en equipo, porque trabajas con más gente y demás, hay esos pequeños detalles, ¿no? que diferencian y que son muy importantes. Ahora que vosotros trabajáis en este tipo de equipo, que imagino que vendréis de otro tipo de prácticas, ¿qué ha supuesto el proceso de cambio hacia el equipo transdisciplinar? ¿Puedes comentar un poco quizás cómo ha sido ese cambio en el centro, cómo vino la idea, cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido más fácil, más difícil, largo, corto? ¿Qué cosas ha supuesto? Yo creo, esta vez me voy a adelantar a mis compis, creo que tenemos que partir que una transformación de los servicios del punto de partida casi siempre viene de la resistencia. O sea, parte de ahí,
¿no? De la resistencia. A partir de ahí todo va a ser un crecimiento, ¿no? Pero creo que da mucho vértigo que nos saquen de nuestra zona de confort, y algo que los profesionales en general tenemos es que sabemos aprender, ¿no? Lo que no sabemos es desaprender para reaprender. Esto nos cuesta mucho, ¿no? Y nos genera muchas resistencias, nos mostramos al principio muy incrédulos, bueno, como muy barrera, ¿no? Al cambio. Y yo creo, no sé si, supongo que sí, ¿no? Pero no es algo, o sea, normalmente el punto de partida es este, que si alguien está en ánimo de lanzarse a la transdisciplinariedad, bueno, que no se sienta mal porque haya resistencias en su equipo, que es el punto de partida de todos. Sí, es que también, Elena, es que la pregunta es, porque, ¿qué ha supuesto y qué supone, ¿no? Porque es que al final el trabajar, yo creo, que desde este modelo, es que supone, es como algo que no acaba nunca, ¿no? Que no acaba. Porque no es que ahora sí que nos hemos transformado, es verdad, y que los procesos de cambio se han dado y se dan y están ahora incipientes en muchas comunidades autónomas, pero es algo que es un proceso vivo y que conforme avanza, como creo que lo ha dicho María, conforme vamos avanzando también en el propio conocimiento y en la investigación y tal, eso retroalimenta al propio equipo, hace que tengamos que volver a compartir, que el equipo transdisciplinar esté vivo y se siga todo el rato generando, ¿no? Hay como un engranaje de cambio, de compartir, de decidir y todo eso es súper apasionante. Yo súper rápido he vivido dos maneras, una en la que en un equipo ya establecido se implantó el cambio de golpe, ¿no? Y en un equipo interdisciplinar donde se compartían casos, niños, todo. Y eso fue muy complejo. Y ahora un equipo que se ha construido desde cero en esta metodología y que ha tenido el tiempo pues, de comprender lo que era la transdisciplinariedad, punto número uno, y de construir todos los procesos en base a haberlos estudiado primero y a luego diseñar cosas coherentes a ellas, ¿no? Ha sido súper diferente, muy apasionante y ha supuesto mucho aprendizaje y me seguirá suponiendo, pero también mucha inseguridad y sentido de responsabilidad, ¿no? Sobre todo cuando te enfrentas a poner en marcha algo que se sale totalmente de tu disciplina base, ¿no? Y que aunque has compartido y te asesoran y te apoyan, pues siempre te genera ahí esa inseguridad de hacerlo bien para con las familias y las personas que tenemos al lado y que acompañamos, ¿vale? Vale, yo iba a decir que para mí y para cómo lo he vivido dentro del equipo, es como una catarsis, ¿no? Porque te vienen a decir que todo lo que conocías hasta ahora, pues que tiene que ser diferente. Lo que decía Rosa, ya no es aprender algo nuevo, sino que hay que desaprender y aprender otras cosas. Y puede llegar incluso a tocar cosas tan sensibles como el ego profesional, ¿no? Bueno, soy la logopeda, soy la que sabe de esto. ¿Cómo es que mi compañero va a implementar un sistema de comunicación, ¿no? E inseguridades, como decía Almudena. ¿Cómo voy a empezar a trabajar yo las transiciones de pedestación a sedestación si soy logopeda, ¿no? Y también la sinceridad para con uno mismo y con las familias. Y el poder decir, mira, la verdad es que no lo sé. No lo sé todo, esto no lo sé, lo voy a consultar y si quieres la semana que viene lo volvemos a hablar o traigo una compañera. Entonces, como que tienes que tocar muchos palos que dentro de ti como profesional están muy establecidos, pues esto, el rol súper profesional y súper específico, el ego profesional, la seguridad con la que has ido formando tu rol como profesional, todo esto tienes como que empujarlo, tirarlo para volverlo a construir y esto es bastante complejo. Bueno, yo enlazando un poco con lo que hemos comentado con la primera pregunta, es que es curioso porque, claro, lo que comentaba Almudena, ¿no? De que la evidencia nos dice que esta es la manera, que este es el enfoque, y tenemos claro que el ser humano no somos compartimentos, pues a pesar de esos pilares fundamentales y esas evidencias tan grandes, es que, y nos parece obvio y lógico trabajar así, es que no es una meta, o sea, trabajar desde lo trans no es una meta, es que es eso, un proceso continuo, cíclico y, por qué no decirlo, agotador, ¿no? El estar constantemente cuestionando, lo que decía Rosa, desaprendiendo, el salir de esa zona de confort, pues es complicado. Entonces, al final yo creo que
que esto lo que supone son muchos procesos dentro de este proceso, ¿no? Pues de reflexión, de pedir ayuda. O sea, me parece como súper básico el pedir ayuda cuando los equipos hacen estos cambios, ¿no? También pues esa humildad, el que haya espacio en los equipos para el error. O sea, yo siempre he valorado mucho de un equipo en el que estuve hace muchos años, de un modelo más tradicional, pero es que todos podíamos decir, no tengo ni idea de qué hacer, ¿no? Y qué rico es eso, y el sentirte segura en poder decir eso, ¿no? Y que sepas que te van a poder ayudar, pero toda esa revisión continua, pues cuando te grabas vídeos para verlos con tus compañeros, o sea, es ponerte en un espejo constante que, jolín, pues que es un paso importante y muy grande, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, que entiendo que es el de la mayoría de la gente, que bueno, pues llevamos parte de nuestra experiencia en modelos un poco más tradicionales y luego de repente decidimos, bueno, nunca es de repente, ¿no? Pero hacer este cambio, yo creo sobre todo que lo que más supone en este proceso es que los objetivos no son tuyos, o sea, que los objetivos son de la familia y un poco también el que te falta a la familia. O sea, que te quedas mucho en la falta de implicación, en esto no se lleva a cabo fuera de las horas que el niño está conmigo y es como, pero ¿cómo lo vamos a pedir? O sea, si no estamos haciendo partícipes, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas son un poco, sobre todo, lo que arrancan para ese cambio, pero son subprocesos todo el rato que no se acaban nunca. Entonces, es un poco eterno, pero a la vez, bueno, pues se van consiguiendo metas importantes, yo creo. Yo creo que sí que es importante también que tengamos en cuenta algo que supone, ¿no? Y es que muchas veces cuando el equipo transdisciplinar, un pilar de que pueda funcionar bien es la transferencia de conocimientos entre los diferentes profesionales, ¿no? Necesitamos transferirnos conocimientos para poder enriquecer nuestros roles, necesitamos apoyarnos los unos a los otros para que no solo la transferencia de conocimientos se quede en esa parte teórica, sino que sepamos llevar a cabo una realidad en la implementación práctica, ¿no? El hacer, estar un poco también en ese hacer. Y muchas veces cuando nos situamos en esta fase, ¿no?, que se conoce como la expansión de los roles, en muchos casos muchos equipos se lo definen como que se difuminan los roles. Y es todo lo contrario. O sea, la liberación de un rol significa he cerrado un proceso de transferencia que enriquece a un compañero, pero que a mí me seguirá presionando para actualizarme en mi disciplina y desde esa parte corresponsable con mi equipo poder seguir estando actual, ¿no? Para la generación del futuro, porque no estamos trabajando para la generación del pasado, trabajamos para una generación del futuro que cada década cambian los requerimientos sociales, cambian sus formas de funcionamiento y eso también hace que los profesionales tengamos que estar constantemente actualizándonos, conociendo qué ha salido en la última evidencia, cómo se hace esto, qué resultados tiene. No sé, decíamos en la primera pregunta, la alianza que se genera con la familia. Esto es una alianza con tu equipo también. La familia forma parte del equipo y es el gran reto de libero mi rol para compartirlo contigo y me exprimo para dártelo y que tú vueles solo, ¿sabes? No quiero que me necesites, quiero que no sé, ya estás, ya tienes las habilidades, ya eres competente, ¿no? Y esto no implica difuminarse roles, significa compartir roles, apoyarnos en los roles, conseguir que mi disciplina, que es terapia ocupacional, pueda tener una visión flexible, abierta, creativa, holística del todo. No solo de la ocupación como la actividad con sentido y significado, sino qué importantes son los derechos a la comunicación, qué importantes son las funciones comunicativas, qué importantes son los procesos de aprendizaje de un niño, qué importantes son las adaptaciones en una actividad para dar acceso al aprendizaje de un niño, ¿no? Qué importante es contemplar los diferentes planos para proponer diferentes actividades desde una visión totalmente opuesta, ¿no? Y eso enriquece, aunque es verdad que exige también
y es un poco agotador, decíamos antes. Pero creo que también entusiasmo, o sea, es fascinante. Y una cosa, chicas, que creo que, bueno, que compartimos, porque en otras áreas de discusión lo hemos hablado, es que todo esto que estamos diciendo y que supone un esfuerzo y supone un repensar y una autoevaluación constante, un enfoque transdisciplinar, o sea, debe estar alentado sí o sí por los órganos de gerencia y de gestión de las entidades. O sea, no supone una transformación solo a nivel de los profesionales, supone una transformación a nivel organizacional, general y estructural de los servicios. O sea, es imposible que se dé una transformación solo porque los profesionales ahora queremos atender uno a uno, uno a una familia, ¿no? Y lo digo así, con todo el respeto del mundo, pero que a veces se malinterpreta la transdisciplinariedad o se banaliza, ¿no? O sea, de, uy, es súper fácil, pues ahora nos vamos a repartiendo las familias y no conlleva, aparte de todo esto a nivel de interrelación del equipo, aparte es que tiene que estar apoyado porque se necesitan los tiempos de compartir el conocimiento, de compartir las dudas y de trabajar todo por razonar todo el equipo detrás de los casos, ¿no? Y dar soporte a las familias y a los compañeros. Y eso es básico, vaya. Hombre, es Y que esto que dice Almudena es súper importante, o sea, súper importante porque el llevar a la práctica, ¿no? El aterrizar todo esto requiere de una gestión y de una organización que no requieren otro tipo de enfoques, ¿no? Entonces, encontrar estos momentos de transferir, de sostenerte, de a lo mejor, o sea, de calorcito, ¿no? Como decimos a veces en Recrea, nos encontramos para el calorcito. Eso tiene que estar en un horario. Y eso tiene que estar en una estructura y en una planificación, ¿no? Entonces, es una idea, es un partir de un punto muy guay, pero es cierto que si esto no está escrito y no se cumple, es muy complicado, por no decir imposible, ¿no? O sea, porque una de esas diferencias en ese proceso precisamente puede ser encontrar esos tiempos con el equipo, ¿no? Para, ya sea para, pues eso, para transferirnos conocimientos, para hacernos supervisiones, para ver vídeos juntas, para poder compartir una formación que uno ha hecho. O sea, eso tiene que estar escrito y cumplirse. Y esto se nos olvida mucho o lo vamos haciendo sobre la marcha y es básico. a mí sí que me gustaría preguntar, con todo lo que habéis dicho, las que habéis hecho cambio en un mismo equipo, habéis hecho un proceso de cambio de un tipo de trabajo a otro. Sí que Rosa ha mencionado un poco la reticencia que puede haber del equipo y eso. ¿Y qué hay de las familias? En el sentido, si las familias que estaban trabajando con vosotros en un estilo han notado, para bien o para mal, este cambio y han opinado al respecto, decir, antes veníamos de que, pues, quizás, ¿no? Decir, las terapias estaban más separadas y era todo como más parcelado y demás, y ahora cambiamos a un poco este tema, este tipo más holístico, tienes un profesional de referencia, además. ¿Tenéis alguna experiencia, ¿no? de feedback de las familias que hayan podido tener un poco más de resistencia o no? O decir, no, pues mira, desde el principio les pareció fenomenal y de verdad han notado la diferencia en cuanto a eh, cómo se sienten ellas con el proceso terapéutico y de crecimiento de los niños. Bueno, yo creo que ahora mismo, en el momento en el que estamos a nivel de sociedad, estamos en un modelo médico en general. ¿Qué implica esto? Que hay una figura que es quien más formado está, es el que más sabe, me va a arreglar esto y voy a otro médico especialista y me arregla otra cosa. Entonces, están acostumbrados por tradición y por otros ámbitos sanitarios, sociosanitarios, en los que se mueven a trabajar así. Cuando de repente llega alguien y dice, no, 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 que ahora solo te voy a ver yo, que sé hacer muchas cosas. Claro, se les cambia la cara. Es un proceso que hay que explicar muy bien para que entiendan. Y aún así hay que empezar a rodar para que entiendan en qué consiste. Mi experiencia es un poco de todo. Ha habido familias que lo han entendido muy bien, lo han sabido aprovechar y hemos hecho un buen tándem de trabajo y ha funcionado. Y otras
en las que ha costado un poco más y probablemente tenga que ver también con esta propia transformación del equipo, porque el equipo o yo personalmente no soy igual ahora que hace 4 años que empecé con esta transformación. Antes tenía muchas más dudas, necesitaba más apoyos, había muchas cosas que no sabía solventar y esto también puede hacer que cómo lo ve la familia o cómo lo vive sea diferente a cómo lo puedo hacer ahora, que tengo muchas más herramientas y mucha más formación para abordar sus prioridades. Yo estoy un poco de acuerdo también con lo que decía María. Sí que creo que al final el acompañamiento, o sea, no tenemos que olvidar que un cambio así requiere también de un acompañamiento, no es entrar por entrar. La familia lo tiene que entender. Entonces, es fundamental el cómo lo expliquemos y sobre todo que seamos auténticos, ¿no? Que lo que decimos, pensamos y hacemos estén alineados. Si un profesional al principio genera resistencias, al final una familia solo le hace de espejo, es un parapeto. Te está presentando todo el rato los miedos que tú tienes, ¿no? En ese proceso de transformación. Yo creo que es importante también que las personas un poco que acompañamos al equipo, acompañemos desde el respeto, desde la confianza, desde la transparencia, desde la humildad, desde la empatía, ¿no? También en ese momento, porque al final los profesionales adquirimos estilos que vemos y al final acompañamos también a las familias en esos estilos. Y eso es algo que las familias que vienen de un modelo clínico médico rehabilitador también tenemos que considerar cómo acompañarlas para que puedan entender realmente dónde están y que después puedan de alguna manera también valorar qué es lo que necesita. Nosotros, por ejemplo, hicimos un cambio brutal de estar en superclínico a base, parálisis cerebral, todo súper pa. El equipo paramos 2 semanas y de repente todo era diferente. Entonces, eso requirió de explicar mucho, de compartir, de darles espacios para que ellas nos pudiesen preguntar, trasladarnos el miedo, de evidenciar no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra práctica, con documentos escritos, de alguna manera dar también soporte, ¿no? a lo que nosotras estábamos creyendo. Y luego también de posicionarnos. Suele pasar mucho, mucho, mucho en esta transformación de los equipos que de repente la familia dice, no, no, es que yo no lo siento, es que yo lo que quiero es la clínica. Y de repente el equipo es el que se modela y entonces hago clínica y hago... Entonces requiere de un posicionamiento. Esa es la autenticidad también que os decía del equipo. Si tú estás cabalgando entre dos cosas, no sé, lo he utilizado mucho esta semana, ¿no? No puedes ser vegetariano comiendo los lunes y los miércoles ternera. Quieres un intento, tienes una intención de ser vegetariano, pero y son totalmente diferentes, o sea, el rol del profesional, el funcionamiento del equipo, la mirada, el foco donde vas a poner la intervención, o sea, es diferente, no pueden haber intenciones, tienen que haber realidades y eso también a veces conlleva que en eso también acompañemos a las familias y demos su tiempo. Yo en mi caso, por ejemplo, sí que no fue un equipo que hizo esa transformación, sino que yo me moví del equipo, ¿no? Y aún así, informando a las familias sabiendo a dónde vienen, aún así están todavía un poco, pues eso, la familia te pide lo que conoce y lo que, enlazando con lo que decía María, te pide lo que le han dicho que tiene que pedir, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado con familias, pues eso, que van a sus revisiones de X especialidad, pero ¿dónde está la logopedia de toda la vida? ¿Pero dónde está la sesión de fisio de toda la vida, ¿no? ¿Qué le explico, Belén? ¿Qué les digo? Entonces, bueno, yo creo que lo que dice Rosa es muy importante, que también es nuestra responsabilidad, ¿no? El informarles, el formarles y el decir, esto, o sea, no esto es lo que hay, pero bueno, es que la evidencia nos dice esto es lo que parece que tal, que igual dentro de un tiempo tenemos que volver a reunirnos el equipo y cambiar de enfoque,
pero sí que hay que acompañar y yo creo que también este cambio de mirada que supone las prácticas también es esa libertad, ¿no? Porque hay familias que a lo mejor dicen, oye, pues puedo hacer el cambio, pero hay otras familias que están en un momento de, es que no puedo hacerlo ahora mismo, o necesito otro sitio que combine las dos cosas, ¿no? Porque hay familias que te lo dicen directamente. Es verdad que luego, a lo mejor es un poco mi percepción o que yo quiero un poco estar ahí, pero es las familias una vez también que entran, que lo conocen, que se sientan acompañadas, que das esa libertad, jolín, yo creo que valoran también mucho esa forma de trabajar y se sienten mucho más acompañadas, ¿no? O por lo menos esto es un poco lo que verbalizan o salen en las escalas de calidad de vida. Entonces, bueno, pero que es que incluso aunque demandan entrar en equipos, ¿no? Que ya están con estas prácticas, sigue eso, ¿eh? O por lo menos, no sé, compis, pero mi percepción es esa todavía. Sí, sí, yo totalmente, yo igual sepulto todo lo que dicen las compis, y es que además por esto viene dado, o sea, el enfoque transdisciplinar se acopla también en todo este cambio social que debe darse en atención a la diversidad y en el trabajo con personas, desde cualquier ámbito, ¿no? Y aún se escuchan mucho, o nos tenemos que enfrentar mucho a los comentarios de es que ahora la familia tiene que ser terapeuta, ahora lo que quieren es que ellas hagan todo, tal, y eso parte pues de lo que ha dicho Rosa, del desconocimiento, del que quizá los profesionales tenemos que hacer todo el trabajo previo de asentar bien las bases de lo que es un funcionamiento transdisciplinar, crear procesos efectivos dentro de los propios servicios, cada uno del suyo, pero de entenderlo para luego ser coherente entre lo que dices y haces, como ha dicho la compi, y poder acompañar a las familias y también desde la teoría, desde la práctica y hacerlo todos a una un poco con el avance social que esto requiere y dar tiempo y respeto, lo mismo que han dicho las combis. Es muy interesante, creo que efectivamente en muchos sitios todavía se encuentra un poco ese sistema antiguo, entonces a veces puede ser un poco chocante aportar este tipo de ideas también, pero bueno, sí, poco a poco es algo que se va encontrando y que va siendo más común. Yo creo que a mí me da la sensación, por lo que se ve también, ¿no? Se puede observar mucho hoy en día con redes sociales, que hay muchas familias que son tan abiertas a compartir como sus procesos cuando tienen hijos con discapacidad. Y muchas veces eh, se ve mucho más, o esa sensación me da, de esa actitud eh, a estar mucho más implicados en todo lo que supone todas estas decisiones y todo lo que quieren, todos esos objetivos que quieren para sus hijos y por tanto qué hacer para lograrlos de una forma mucho más global, y a ellos se les ve como mucho más empoderados en ese sentido, también mucho más eh, decididos a saber qué es lo que quieren eh, realmente. Me gustaría acabar con si tenéis algún mensaje que le daríais, algún consejo o mensaje de apoyo a quien quiera empezar en un equipo o empezar la transformación de un equipo a transdisciplinar, o quizás empezar a trabajar en un sitio que tenga este modelo. Yo ahora, habiendo vivido dos maneras de adentrarte en el funcionamiento transdisciplinar, insisto en que le aconsejaría que se reservaran tiempo para asimilar y comprender bien de qué se trata esto. Y si se van a unir a un equipo nuevo que ya está funcionando, pues que, vamos, que no tengan miedo a preguntar o a pedir que les cuenten cómo se está gestionando, cómo han llegado al punto en el que estén para pues, qué estrategias han podido poner en marcha y que les han servido para estar en el punto que están ahora, porque así también tampoco te puedes leer toda la teoría, pero luego aterrizarla en la realidad de un equipo, pues igual que nos pasa con las familias, ¿no? Que luego hay que hacer un proceso de ensamblaje perfecto a la realidad que tengo delante. Entonces, que no tenga miedo de preguntar, de tomar tiempo para asimilar, de incluso a lo mejor decir qué necesito, ¿no? ¿Qué necesito para sentirme seguro con esto? ¿Qué puedo ofrecer también? Que no tengan miedo, ¿no? Que abran la mente y que al final pues es un modelo con mucha evidencia detrás, como hemos dicho, y que tiene, vamos, es a nivel profesional, es que el impacto que genera y la alianza con la familia, como se ha dicho, la alianza con tu propio equipo y lo que revierte en ti es una cosa, vamos, brutal. Yo creo que lo que les recomendaría es que entiendan que un
un equipo transdisciplinar no sustituye ningún rol, no es intrusismo profesional, esto lo tienen que tener claro. También que cuando empiecen con el proceso va a aparecer, y es normal que aparezca, el síndrome del impostor desde la humildad absoluta, igual que decía antes María, se puede decir no lo sé y vale, o sea, es algo que da mucho valor, ¿no? Porque, bueno, denota honestidad también por parte de los profesionales con la familia y con el equipo. Y luego, sobre todo, que, por favor, que no se queden enganchados en el síndrome del impostor, porque eso es una súper barrera para seguir dándoles oportunidad de crecimiento, y muchas veces cuando nos quedamos durante mucho tiempo enganchados en el síndrome del impostor, cuando miramos atrás nos damos cuenta que estamos a la cola de nuestro equipo y esto genera mucho burnout. Esto quema un montón porque entonces, bueno, te sientes menos, te genera inseguridad delante del equipo, te cierras más y sin darte cuenta, tú mismo eres el que está siendo favorecedor de que la cohesión, ¿no? La alianza entre el equipo cada vez sea menos, porque como bien decían las compis, parte de esto no es solo roles profesionales, disciplinas, hay un soporte emocional también. Y todos sentimos en nuestros equipos quién es el que se está sintiendo un poco más débil. Y cuando intentas ayudar y aparece nuevamente el síndrome del impostor, el síndrome del impostor, el síndrome del impostor, es algo que a la persona que se está sintiendo así le quema mucho y le genera muchos otros sentimientos que pueden acabar porque no disfrute de este trabajo que es el más maravilloso del mundo. Es para disfrutar, este es un trabajo para disfrutones. Entonces, hay que disfrutar. Bueno, yo les diría que paciencia, que como han dicho antes las compis, es un proceso que no acaba nunca, igual que de ser logopeda, fisio, maestro, cualquier profesión de este tipo no acaba nunca. En la transdisciplinaridad tampoco, así que no tengan prisa, que disfruten todo lo que pueda hacer el proceso y que se atrevan a desmontarse como profesionales para volverse a montar, que quizás sea un poco lo más difícil, que no tengan miedo a, como decía Rosa, a pedir ayuda, a reconocer algo que no sabes y aprender. Que quizá lo más difícil es borrar para volver a empezar, pero merece la pena. Pues vamos, yo suscribo cada palabra que habéis dicho y vamos, yo les diría algo muy poco técnico y muy poco serio, que es prepárate a sentir, porque es que esto es una montaña rusa todo el rato, ¿no? Entonces, vamos, que estés, o sea, que también esto te pille, igual que decíamos de las familias, ¿no? Cuando se hace ese cambio en los equipos, que te pille también en un momento vital, profesional y personal, que te puedas hacer cargo de ello, porque no en todos los momentos profesionales ni vitales podemos hacer estos cambios y el estar constantemente preguntándote, analizándote, ponerlo en equipo, pidiendo ayuda, o sea, eso requiere de, pues no sé si de no sé si fortaleza, pero bueno, de un momento muy concreto y de unas competencias, unas habilidades que las puedes tener perfectamente, pero que a lo mejor están un poquito más mermadas en otro momento o que tienes otras prioridades. Y sobre todo, es que claro, lo que dice Rosa todo el rato, que yo siempre en la universidad empiezo la primera clase es, has elegido la mejor profesión del mundo, ¿no? Pues el conectar con esos para qué es, ¿no? El decir, a ver, ¿yo por qué me metí en esto? ¿No? Y ahí un poco enlazar con todo lo que supone estos vaivenes, pero sobre todo eso, las cosas, yo creo que somos más que afortunadas las personas que nos dedicamos a lo que nos hemos formado, a lo que hemos estudiado y a lo que queremos seguir avanzando. Entonces, sobre todo eso, conectar con el porqué y los para qué de lo que estás aquí y si realmente estás cumpliendo esa finalidad o vas hacia esa trayectoria, aunque des 4 pasos atrás, pero nunca te quedas atrás otra vez. O sea, esto es avance de muchas maneras, pero sobre todo yo creo que eso.
Y, Elena, una cosa también que creo que nos ha ayudado mucho a todas también, ¿no? En nuestro propio avance de conocer y desgranar bien la transdisciplinaridad es que el poder discutirlo con otros equipos, ¿no? Más allá del tuyo, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte desde AIP y que el año pasado pues se empezó también un poco por inquietud, ¿no? De todos los socios, un grupo de reflexiones alrededor de la transdisciplinariedad que todavía seguimos en ello. Nos unimos profesionales de diferentes lugares, diferentes disciplinas, diferentes maneras de hacer, todos con un camino y un objetivo común, pero en diferentes puntos, ¿no? También como decía Belén. Y creo que fue súper rico generar todo este grupo de debate que al final pues está todo cobrando un sentido, ¿no? Y veíamos súper importante plasmarlo pues en compartirlo, sobre todo compartirlo con el resto de profesionales que no han estado participando, pero que puedan nutrirse también del conocimiento. Y de ahí la guía que decías tú al principio, ¿no? O sea, dijimos, "Jo, ¿cómo podemos hacer llegar todo esto que hemos reflexionado un grupo grande de colegas que ha sido súper rico y revelador para todos? Y bueno, pues eso ha sido también un poco el motor de todo esto. No sé si queréis aportar algo, chicas. Yo sí que creo que algo que es fundamental, que nos preguntabas, ¿qué supone antes nos preguntabas, ¿qué supone la transdisciplinaridad a diferencia de otros modelos de equipo, ¿no? Y es algo que lo estaba diciendo muy bien Almu. Y es que nos exponemos con ganas, nos exponemos al resto de nuestros compañeros con ganas. Y eso da la oportunidad de generar prácticas reflexivas y crecimiento. No nos exponemos con miedo al juicio, porque no hay un juicio destructivo, sino hay siempre un feedback constructivo, ¿no? Y fruto, no sé, de ese compartir, ¿no? Y de esas ganas, ¿no? De exponernos, de esa predisposición a la reflexión, de esas bueno, ganas de compartir y de que nos aporten para crecer, va a salir una guía bueno, que creemos que va a ser un facilitador también, ¿no? Para orientar en esto de qué es la transdisciplinariedad y sobre todo creo que va a ser un facilitador para que lo veamos como procesos amables. Hoy estamos diciendo un montón de cosas. Generar un equipo transdisciplinar no es difícil, no es desagradable, no es todo lo contrario. Es un proceso súper amable que genera un montón de cohesión de equipo y que aporta un montón de enriquecimiento en nuestras intervenciones, aporta optimización en los recursos que ofrecemos, por tanto, nos da la posibilidad de llegar a más niños, que favorece los procesos de aprendizaje y de desarrollo del niño. Hay estudios del impacto que hay en los procesos de desarrollo del niño, que encima enriquece, ¿no? las competencias de la familia y aporta empoderamiento familiar. Entonces, ostras, este es el impacto ¿no? de un proceso amable, de un proceso rico, de un proceso que construye, de un proceso que capacita, que valora, que es verdad que tenemos al principio mucho miedo, ¿no? Por nuestro ego profesional, pero que después hay un ego compartido entre todo el equipo que es súper bonito, que es súper chulo, ¿no? Entonces, que no lo pensemos como algo difícil, algo costoso. No, es un proceso que solamente eso, dejándonos ver y desde una mirada que te aporta enriquecer, se genera de forma natural, ¿no? Y observarnos, salir un poco del hacer, ¿no? Que esto también, otros equipos no generan espacios de observación entre el equipo y la transdisciplinariedad lo necesita que nos observemos. Y también yo creo que, o sea, con la elaboración de la guía, es que también ha sido, bueno, está siendo un proceso también de generosidad muy grande, ¿no? De, jolín, es que nos ha costado llegar a compartir ese conocimiento, oye, a mí me está funcionando esto y que no pase nada y que nos veamos desde fuera, desde dentro, poner en común y desde luego el compartir con un montón de profesionales y un montón de equipos, que unos lleváis muchísimos años ya con esto, otros que acabamos de arrancar. O sea, me parece como un proceso súper generoso que además siempre nombro a Iván, Iván, el secretario de IP, ¿no? Es secretario, ¿verdad? Sí,
que siempre dice que también esto te ayuda a ser no solo mejor profesional, sino mejor persona. Y es que es verdad, ¿no? O sea, el exponerte, el ser humilde, bueno, igual por decirlo ya no lo somos, pero que es cierto que aquí se mueven una serie de corrientes que desde luego lo que dice Rosa, que es un proceso bonito y no es un proceso costoso, en el sentido de sentir eso, ese modelo de experto, siempre estar en tela de juicio y tengo que parecer que sé más que nadie y tengo que dar respuestas a todo, ¿no? Así que a mí me ha parecido como un proceso súper generoso y súper bonito. Y ya para cerrar diré que es un proceso de no retorno. Una vez empiezas, una vez entras y conoces lo que es, ya no puedes volver a ser lo que eras antes. Qué guay. Pues muchas gracias por compartir todo esto y sobre todo por lo que está diciendo Belén, ¿no? Por haber dado el paso de además todas estas cosas que habéis desarrollado y comentado entre vosotros y reflexionado, haberla querido plasmarlas en una guía porque creo que va a ser súper, súper útil. Así que nada, me quedo con las ganas de verla y que espero que llegue a mucha gente y pueda ayudar a mucha gente a dar también este paso. Así que nada, muchas gracias por estar aquí y espero que os vaya todo muy bien. Elena, muchas gracias a ti por generar este espacio, la SEFIP, y que creo que ha sido muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, a Gracias. todas. Gracias. Un placer.